Suscríbete a La Panterita. Esta es Radio Primero de Marzo, 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 100.1 FM, Radio Canal 100, 97.1 FM, Radio Latina, 104.5 FM, Romance, todas de Asunción. Deporte total por las 780 AM. Primero de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. La poderosa mega cadena de comunicación y a los que también nos escuchan y ven a través de la aplicación cuando pueden, obviamente estamos con el cariño para ellos infinitamente de manera franca y sincera para los compatriotas y no compatriotas. ¿Cómo te va, Jotita? Buen día, Luis Enrique, un cordial saludo para todos. Tano, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, un saludo para todos. Benicio, buen día. Buen día, ¿qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Libertad sigue siendo el único y absoluto puntero del campeonato con su empate en el Clásico Blanco y Negro frente a Olimpia 0-0. Debutó con victoria Manolo, debutó con victoria Francisco Chiqui Arce. Víctor Bernay es el nuevo técnico del Club Nacional, que juega mañana compromiso de Copa. Entre las novedades más importantes, como también que ganó Soldamérica a General Caballero de Mallorquín, que cayó el invicto del cuadro Pedro Juanino en su cancha después de mucho tiempo. Por un tanto contra cero debutó Guaraní con Chiqui y consiguió esa victoria, como también se le dio a Cerro en un partido donde no le sobró mucho al equipo azulgrana, pero que ganó el partido. Fin de semana con agresiones a árbitros en el interior del país. Un hecho que también lo vamos a desarrollar, por más que sea en el fútbol interior, forma parte de nuestro país y es una mala consejera, es un mal camino y es un hecho que no puede permitirse en ningún escenario deportivo, y mucho menos en el fútbol del interior, en donde supuestamente la gente es más noble, más trabajadora, más buena y más tranquila. Pésimo ejemplo por parte de estos campeonatos de la UFI en el interior del país, que se deben castigar con suma firmeza y mano dura. Agreden a un árbitro en el fútbol aregüeño, agreden a un árbitro, a árbitros en la liga luqueña, que motiva reacción de los árbitros, que tampoco se justifica, pero ante toda acción hay una reacción, y hay un árbitro detenido por la policía porque se denunció en la fiscalía. También se denunció en la fiscalía que le rompieron la cabeza con silla en una cancha en el fútbol aregüeño. Luque y Areguá, y hay otros casos también, esto no es nuevo. ¿Por qué arrancamos con esto? Porque esto es una violencia que no se puede permitir, y en el país hay un momento en que se desata la violencia, y no solamente en el terreno deportivo, estamos hablando de otros campos que ya competen a las autoridades policiales, judiciales. La violencia se está imponiendo en mucho terreno, en varios campos en nuestro país. Y a nosotros nos compete la parte futbolística, aunque también somos seres humanos y ciudadanos como cualquiera, y estamos en contra de eso, y pedimos a las autoridades que velen contra la violencia en el territorio paraguayo. Pero vamos a tocar esto porque la UFI no puede permitir, ningún estamento puede permitir, y tienen que actuar con mano dura, con firmeza, con los dirigentes y con los culpables de estos hechos. Suspender escenarios claramente, inhabilitar clubes, suspender a jugadores que agreden a los árbitros, y si son aficionados de por vida prohibirle que ingresen a un campo de juego, sea el fútbol que fuere, sea la ciudad que fuere. A mí me toca profundamente, por ejemplo, Luque y Areguá, pero tengo que cumplir mi trabajo, tengo que cumplir mi tarea, primero como ser humano, como padre, y luego como periodista, y no puedo negar que estoy sumamente dolido y ofendido con esto que ha sucedido en el fútbol del interior, porque le damos mucho destaque en 1 de marzo siempre, a tal punto que estoy puntualizando esto en el arranque del programa televisivo y radial de Deporte Total, teniendo que hablar del puntero Libertad, de que ganó Cerro, que empató Olimpia, que por fin ganó Guaraní, un montón de cosas. Tenemos una semana de Copa Libertadores y Copa Sudamericana,
pero violencia en el fútbol no podemos tolerar. Y en el interior todavía me duele más que esto ocurra. Porque siempre acá, como saluda Benicio, la gente noble. Acá no hay nobleza en estos hechos. En esto hay violencia. Violencia criminal. Miren cómo quedó el ojo de este futbolista. En Luque, que estamos mostrando, casi pierde la vida, pudo haber perdido el ojo. Un banderillazo del línea. Pero dicen que le agredieron a los árbitros y a los líneas. Y reaccionó en línea y casi le deja sin ojo a un jugador de fútbol. Razón por la cual el jugador acude a la fiscalía y después lo detienen. Porque hay imágenes también, tristemente verlo, porque entendemos que no es ningún delincuente, ningún ladrón, ningún asesino, pero la justicia lo avala. Fue convocado a la policía y hay fotos del árbitro estando en la policía detenido. Y hay imágenes, realmente estoy tocando esto de entrada porque es muy feo todo esto. Y en el fútbol aregüeño se suspendió el partido porque le rompieron la cabeza al árbitro, al cuarto árbitro. Increíble lo que pasó. Esas canchas tienen que ser inhabilitadas y los culpables sancionados, pero duramente. Y el club local perder los puntos si es que fueron los hinchas del club local los que agredieron al árbitro, como parece la denuncia. Y lo que pasó en Luque también. Increíble. La agresión. Esta es la de Luque, ¿verdad? La que estamos mostrando. Ahí hay un jugador que cae. Y este es el jugador herido. Sí, Jotita. pero hay también una parte donde uno de los árbitros se acerca, parece como para ver cómo estaba, no con ánimos de agredirlo. Por eso me llama la atención que sea o a lo mejor fue su compañero, no sé. Pero fíjate cuando cae el jugador, como hay un árbitro que va como observando la situación y el estado del futbolista. Hay imágenes incluso en las redes de cómo quedó el banderín del árbitro. Pero es muy fuerte. Este es la jugada del jugador que fue agredido. Supuestamente, nosotros tenemos que hablar de supuesto por más que el asistente esté detenido. Sí, porque después te puede decir en línea, no, yo en el tumulto quise zafar y fue Claro. sin querer el banderazo que le di al jugador. Pero ante semejante turba también Ese pues es el tema. tenés que saber estar ahí, ¿verdad? Los árbitros, uno ve que son 3 y Claro. la turba de jugadores son 11, 12. Sí, pero al que le agrede al jugador caído, ahí está. Vean que no está en el grupo, viene de afuera, ahí. ¿Viste cómo el árbitro parece que lo quiere medio ayudar? Puede ser que el golpe no era para él y de repente le terminó agarrando a él, ¿verdad? Sí. Porque, o si no, pues el árbitro no va a estar preocupado por él, ¿verdad? Claro. Sí, que es lo que uno ve en la imagen, ¿verdad? Sí. Claro. Pero lo que sí vemos de que el tumulto es con un equipo, ¿verdad? Pues yo no veo camiseta del otro equipo acá. Después sí ya empezó la corrida de los árbitros y no sabemos en qué terminó todo esto, ¿verdad? Pero la verdad que es triste, sea como fuese. es bochornoso y preocupante, ¿verdad? Porque es algo que todavía no se puede extirpar de las ligas del interior del país. No, esto tiene que ser con una sanción durísima. Sí. Pero durísima. Y acá no tiene que flojear, no tiene que dudar en ningún momento el Tribunal de Justicia de la UFI y el propio presidente de la UFI. Mira cómo quedó el banderín Benicio Tano Jotita. Sí, Miren doblado. cómo quedó uno de los banderines. Pero hay que escuchar también al árbitro. Es difícil que un árbitro por algo reaccionó. En esa turba algo tuvo que haber sucedido. Y uno se imagina e intentó defenderse, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Y las imágenes muestran que hay una especie de avasallamiento de parte de los jugadores, ¿verdad? Ahora, con razón, sin razón, es otro tema. Sí, esta imagen, por ejemplo, es insuficiente para apresarlo al asistente. Claro. Sí, totalmente. Porque no vemos realmente el contacto o la agresión en sí. Ahora, después de la denuncia, igual esto forma un procedimiento. Al haber una denuncia fiscal, evidentemente que el procedimiento habla de la detención de la persona, en este caso del árbitro, ¿verdad? Pero de todas maneras es una imagen muy triste, muy triste. Sobre todo una liga que está acá cerca nuestro. Ahora, si estamos hablando de una liga ya por qué sé yo,
cerca del final del país, uno podía llegar a aceptar, ¿verdad? Bueno. Pero una liga tan competitiva me parece que este tipo de cosas ya no cabe. Ahí está. Y este es insólito, árbitro detenido por agresión a un jugador en el encuentro 20 de julio, 31 de agosto. Y este es el árbitro. Y es triste ver como si fuera que es un asesino, un delincuente, Sí, lo que. ¿verdad? Y es un funcionario de fútbol. Eso pertenece a un gremio arbitral, ¿verdad? Y bueno, el jugador hizo la denuncia y tomaron la acción por el hecho que se quedó ahí. Está la denuncia, pues. ¿Verdad? Está hecha la denuncia. Ahora, Pero ¿y cuántas veces vemos esos jugadores que no tienen piedad y le alcanzan a los árbitros ahí en la propia cancha, le corren, le alcanzan, le dan paliza, fracturado? Y yo no sé por qué ellos no hacen la denuncia también. Ese es otro tema. debería ser. Armando Yegros es el jugador del 31, ¿verdad? Agredido. Armando, bienvenido a Deporte Total. Luis Enrique te saluda. Buen día. Hola, buen día, Luis Enrique. ¿Cómo estamos? Bien, aquí estoy con Jotita, con Benicio y con el Tano, sorprendido con lo que pasó. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se dio ese golpe que tenés en el ojo que estamos mostrando ahora en televisión y estamos comentando el caso, Armando? Porque pocas veces se da un hecho así que supuestamente un jugador es agredido por el línea. ¿Qué pasó realmente? Sí, a mí entero me sorprendió, como se dice, porque fue una jugada de córner. Se ve muy bien que el jugador del equipo adversario mete con la mano, y como en cada partido, como cada equipo va a reclamar con el famoso corralito al árbitro. No estamos reclamándole al principal. Y después, como veo que estaban dos compañeros reclamando, solamente ellos dos a la línea que vio toda la jugada, me voy también y me acerco y le digo: tenés que hacer bien tu laburo, hermano, porque fue en tu frente. Y él, como cada temor, como ya está pasando en casi toda la liga ahora, pensó que íbamos a ayunar en contra suya y dice: yo no voy a dejar que me toquen, te hueviche, me dice. Y nosotros no, bueno, yo le digo: para hacer bien tu laburo, hermano, le digo. Y hay un compañero se quiere meter enfrente de él. Y yo meto mi cara ahí y ahí me da el primer golpe, que fue con ambos puños, que ahí me percato que me echa los dos dientes del frente. Espera un poco. Y yo no, ¿Te pegó con el puño, no con el banderín? ese fue en el primero. Ahí con el puño cerrado me pegan con ambos ahí en la parte de mi mentón, entre mi pecho. Y ahí yo siento que, o sea, un compañero me comenta que ese mi diente estaba en el suelo. Y ahí sí, con el nervio de punta se me subió la cabeza y ahí le seguí, y mi compañero me apartaron. Y después yo le dije: hijo de puta, solo con el perdón la palabra, pero hijo de puta, solo le dije: me rompiste dos dientes, le dije, porque no haces bien tu trabajo, te pasan estas cosas, le dije. Y más hablando un poco como ahí me sigue diciendo: pero nadie que no te va a tocar, hermano querido, le dije yo. Y después de la nada se ve en el video que detrás viene un jugador de 20, no sé si qué le pasó a él, y ahí me propina el golpe con el banderín que me da en el ojo, y ahí ya me quedo desvanecido. Y ya hasta ahí lo que me acuerdo, después ya tuve reconocimiento de vuelta en la regional de Lucas. Ah, o sea que primero te dio un golpe de puño y te hizo perder dos dientes. Sí, dos dientes del frente, exactamente. Yo en ningún momento la agredí, nunca le toqué la mano, se ve todo muy bien en el video. Sí, estamos mostrando el video, lo que podemos ver. Era uno de los jugadores que quería apaciguar. No soy ningún santo, como se dice, pero era la primera vez que quería apaciguar muchas las cosas y salí perjudicado de esta forma. Y después te fuiste a hacer la denuncia, recomendado por... Sí, y acabé de hacer todo acá en la fiscalía. Y vamos, qué determinación toma la fiscalía, ¿verdad? Porque ya depende de ellos. Pero previamente Yo te hiciste un diagnóstico para ir a hacer la denuncia. Sí, con todo diagnóstico ya. Y ese golpe del ojo es terrible. Sí, me dijo el doctor de la regional: tenés un salto aparte, amigo, te soy sincero. Estábamos revisando y un hilo te saltó, pues, si no, ya perdí tu ojo, mis cuates, me dice. Así mismo, mejor si te soy cruel, me dijo el doctor ahí de la regional de Lucas. Pero ese golpe en el ojo con el banderín te dio el jugador que entró, ¿verdad? ¿El del rival? No, el árbitro. Fue el asistente. El asistente fue porque asistente. después en el video, yo he visto el video y trata de guardar, poner bien su banderín doblando todo. Porque, como se dice, y cané, como se dice en guaraní, cané su banderín por mi ojo. Híjole.
Y solamente en línea fue el árbitro que estuvo muy exaltado, Armando, porque cuando vos caes al suelo yo veo que uno de los árbitros se acerca como para observar un poco tu estado. No sé si fue solamente en línea. Ese es el hermano, el árbitro principal era el hermano. Él se acercó, me dijo, ¿estás bien? Y como ya se, como ve cómo estoy, y ya, ahí ya se va y la agarra a su hermano y se van para la pieza donde estaban ellos, para resguardarse, porque la gente, toda la gente, hasta el equipo adversario se dio cuenta y atropellaron todo lo que había. O sea, solamente en línea fue el que estaba bastante nervioso y lanzó golpes. Sí, solamente en línea. De un principio dijeron que fueron los policías, pero los policías también salieron a su defensa y dijeron que fue el asistente. En todo momento dijeron los policías mismos que fue el asistente. Qué bárbaro. Pues ahí te estaban socorriendo, como vos te quedaste desvanecido, parece que te querían como que despertar, ¿verdad? No, atajar la lengua. Sí, me dijeron que estaba a punto de trabar mi lengua hasta que entró un señor bombero. Hijo, ahora estamos viendo. Particular. Mamá querida, ahora estamos viendo. Vos ves bien. Me dijeron que 3 veces convulsioné. Yo no te puedo decir si es cierto porque ya perdí el conocimiento. No te podemos decir que es cierto porque estamos mostrando una imagen muy fuerte que ahora nos llegó. Ay. Y sí, le sacaron la lengua. Sí, me sacó la lengua y me atajaron en la ambulancia. ¿Cómo le están metiendo la mano en la boca? Le están atajando, sí, le están atajando. Qué grave, qué fuerte. Bueno, qué bárbaro. No justificamos ningún tipo de acción de ninguna de las partes, ni de jugadores, ni de público, ni de árbitros. Esto es más sorprendente todavía. Tenemos también ahora un caso ahí cerca de Luque, en Areguá, que la denuncia que le rompieron toda la cabeza a 2 árbitros. Vamos a averiguar también, porque esto es muy penoso que ocurra. ¿El partido se estaba jugando en su primera etapa o en su segunda etapa, Armando? En la segunda etapa llevaban como 15, 10 minutos del segundo tiempo ya. ¿Y cómo estaba el partido? Estábamos ganando 2-1, o sea, en ese entonces iba 2-0, cuando fuimos al reclamo era para el 2-1. ¿Ustedes jugaban de local o de visitante? De visitante, en la cancha de 20 de julio. De visitante. Qué bárbaro, qué fuerte. Esperemos que esto se aclare correctamente, que vos te recuperes totalmente, que te puedan justificar evidentemente que el departamento árbitro o la UFI o la liga se tiene que hacer cargo de esa acción, o penalmente, porque perdió 2 dientes. Eso no, tu diente, perdón que te diga, tu diente natural, ¿verdad? Sí, mi diente natural, los 2 del frente, sí. Los 2 enfrente para más. Ay, el ojo. El ojo. Y ya le dijo el médico, por un hilo te salvaste de perder tu ojo, le dijo. Sí, así me dijo el doctor. Esa es la parte grave. El diente todavía se puede reemplazar, pero el ojo, sí, pero hasta ahora no. No. Qué varón. Grave. Por donde se lo mire, muy grave. Y lamentable, además. Sí. Como le dije, no somos muy santos nosotros, pero esto ya no esperé y se fue de la mano legalmente. Y no solamente en mi casa, en muchas canchas, muchas ligas, se está yendo de la mano, ya no es un deporte. Ya yo le llevo a mi familia y al final mi familia va a ver algo que no se debería ver, como todas las familias que dejan todo a un lado para compartirlo con nosotros. No, lastimosamente la violencia está siendo generalizada en el país y cada vez más en el fútbol, y definitivamente las ligas y la UFI no puede permitir esto. Tiene que tener mano dura la Unión del Fútbol del Interior y actuar de otra manera cada liga. Estas cosas se deben castigar con dureza, de manera ejemplar, así como las canchas donde agreden a los árbitros, ese público, el estadio debe ser cerrado, clausurado y castigado el club. Lastimosamente es la manera de extirpar esto. Esto no puede seguir así. Bueno, Armando, que te recuperes totalmente, que se aclare esto y bueno, que esto no deje de ser una constante en el fútbol del interior, porque es una pena realmente. Fíjate, nosotros le damos la importancia necesaria. Imagínate, arrancamos el programa y no estamos hablando de Cerro, de Olimpia, Libertad, de Guaraní, estamos hablando de la Liga Luqueña, un hecho de violencia y un caso en donde te pasó justamente a vos como protagonista de lo que ocurrió. Sí, muchísimas gracias, y como te digo, gracias por el espacio y espero que esto sea para mejorar muchas cosas y que vuelva a la fiesta de cada domingo, que es jugar al fútbol. Una pregunta, Armando, vos tenés un representante legal, habló con el árbitro, el árbitro que estaba demorado, detenido por esta agresión. Sí.
¿Quiso decir algo o no? El presidente lo que le dijo, ¿qué te pasó? Y no habló, no respondió nada. No dijo Su nada hasta hermano ahora. no dijo ni su hermano, nada. Bueno. Gracias, Armando. Dale, señor, dale, muchas gracias. Pucha, esta imagen es muy fuerte. Yo no, hasta eso no esperaba. Y el golpe ahí en la sien, cerca de la sien y el ojo, ¿verdad? No. ¿El ojo directamente? El ojo, sí. Por el moretón te das cuenta que fue en el ojo. Pero Pero tuvo fortuna, la verdad, no perdió el ojo. Uno, segundo, como acabas de decir, podía hacer el golpe en la 100. Sí. Y ahí sí que, no sé, cuál hubiese sido el final. Y aparte, gente que por lo visto conoce de este Primero tipo de auxilio. situaciones para darle los primeros auxilios. Esa persona que le tiene la mano dentro de su boca para atajando la lengua, sabe lo que estaba haciendo. Había también una ambulancia que ingresó después, no sabemos si, sí, pero para si cuando estaba eso- ya en el lugar sí. o llegó después, ¿verdad? Pero esto que están haciendo ahí, esos primeros auxilios, fundamental para que él no perdiera la vida. Está el presidente el 20 de julio de la Liga, el señor Ignacio Genes. Presidente, bienvenido a Deporte Total, buen día. Buen día, ¿cómo está, señor Luis Enrique Pérez? A su orden. Bueno, estoy aquí con Jotita Bernabé, con el profe Benicio y con el Tano Virgili. Presidente, ¿cómo pudo ocurrir esto, esta acción? ¿Usted vio, fue protagonista en el sentido de ver lo que ocurrió realmente? Porque recién hablábamos con el jugador agredido. ¿Qué nos puede contar de lo que sucedió, presidente? Sí, justamente Luis Enrique ya estaba cerquita de la jugada. Estaba en el portón porque los chicos estaban abriendo y cerrando los portones, entonces yo me fui para resguardar. Hay criaturitas, ¿verdad? Y me quedé ahí. En ese interín ocurrió el desenlace. Era una jugada entre nosotros convertidos, estábamos perdiendo 2-0 de local. Estábamos, bueno, ese ya otro punto, ¿verdad? Estábamos con 5 jugadores menos de titulares que estamos jugando por enfermedad y otras cosas. Y convertimos el gol y se les viene encima a los jugadores del 31 reclamando que convirtió con la mano, que era imposible porque nuestro número 9, Edgar Leme, salta, peina, el arquero se quiso hacer el espectacular, se le va la pelota. Ya hizo en el primer tiempo y reclamó también así una jugada, pero ya en la segunda, Lesme, que fue jugador del General Díaz de la APF, ya pescó por él y convirtió. Y supuestamente que convirtió con la mano, pero imposible si la pelota se cae en el suelo y él puntea. Bueno, pero al margen de esa situación, después, ¿cómo ocurre la agresión del árbitro al jugador? Bueno, en ese contexto dentro, viene, le hacen el corralito, el número 4, primero el que le empuja al árbitro, y el arquero también le empuja, o sea que le pechea y le abraza, como para que no se mueva. En ese interín los líneas van corriendo para cuidarle, para salvaguardar la integridad de su compañero, y viene el número 10, Yegros, y le patea por la canilla. Le patea y intentó cabecearle al línea. El línea se cubrió y levantó el banderín. Levantó de forma imprudente. Eso sí. Pero no es como, ya estaba escuchando también yo, no es como para que convulsión, no, que esto, que aquello, no. Fue un golpe porque el banderín pueden llevarse, antes que está en la comisaría todavía, 30 gramos pesa ese banderín. 30 gramos. Yo fui árbitro de la APF durante 30 años y sé lo que es el gramaje de ese banderín. Ahora que estamos ya no es más. Primero dijeron con palo de escoba que tenían, no. Estaba en el vestuario, sacaron fotos completitos. Sí, pero el banderín te puede clavar en el ojo y te puede hacer perder el ojo, Ignacio. Sí, cierto, eso es contundente, por eso te dije, de que en forma imprudente a toda línea, yo le dije eso. O mi hijo, no te podés cubrir, no podés hacer eso de la manera que alzaste tu banderín, le dije. Porque presidente, el jugador estaba con la pulsación 1000 por 1000, te voy a decir. Presidente, Le rodearon, pero no tampoco como para agredirle de mala manera, sino que
no sé, fue un pecheo así, le empujaron y no fue como para agredirle tampoco de mala manera a los árbitros, solamente reclamando, pues reclamaron mal. Bueno, aparentemente, de acuerdo a lo que a lo como está narrando, parece que un poco el asistente se desesperó un poquitito, tiene poca experiencia, digo, calculo yo, ¿verdad?, para manejar este tipo de situaciones, porque el jugador habla de que perdió 2 dientes en que le golpeó. Primero con el puño. Con el puño. Ahí perdió 2 dientes y después viene lo del banderín. No, ahí ya faltó la verdad. Y le podés, Luis Enrique Pérez, le podés citar a tu programa mañana que se vaya y que te muestre si perdió la dentadura. No, ellas están mintiendo, ya están poniendo de más las cosas. Su mamá es asistente, no sé, algo, trabaja en la fiscalía, asistente fiscal, por eso decretaron la prisión al instante, tiene así. Porque viene uno de los policías y quiso entrar en nuestro vestuario como para esposarle y llevarle. Y yo le dije, un momento, nosotros tenemos personalidad jurídica, esta es nuestra casa, traigan una orden judicial firmado y vengan y llévenle. No le vamos a permitir, a no ser de que él se quiera ir de modo propio. Y sale y dice en línea, no, yo no me voy, dijo. Entonces, bueno, traigan una orden judicial y llévenle. Pero así, en la prepotencia, no. Porque la mamá del jugador es, no sé, está en la fiscalía, asistente fiscal, no sé qué es. Pero por eso consiguió todo así rápido. En menos de media hora ella tenía una orden de aprehensión. Y bueno, que está difícil el tema, está difícil. Y después, pero después lo detuvieron, porque hay fotos que le detuvieron al árbitro asistente presidente. Sí, porque él se fue como para hacer también la denuncia por defensa propia, lo que hizo, lo que tendría que haber hecho, lo que le correspondía a él. Yo le dije de que actuó mal. Sinceramente actuó mal el línea también, levantó mal, de mala manera a su banderín, pero no como para tumbarle, convulsionar y echarle 2 dientes. No, eso ya está faltando la verdad. Pero él, por honor a la verdad, Luis Enrique Pérez, usted le puede citar mañana y no se va a ir. No se va a ir porque va a tener completitos sus dientes. Completitos. Estaba en el suelo. Estaba en el suelo y le estaban ayudando. Llegó gente de bomberos y estaban sacando la lengua, atacando la lengua. No sé si vio esas imágenes. Bombero no. Bueno, te voy a comentar cómo es el tema, Luis Enrique, para que entiendas. Tenemos la ambulancia al servicio, acá 4 ambulancias en caso de emergencia, pero no tenemos un paramédico, solamente la ambulancia para que se le socorra directamente a un centro médico, pero no tenemos, pues los recursos tampoco dan. Ese es el problema. Pero no fue socorrido, bombero no vino, no era un bombero. Ahora no sé si había algún bombero, pero entre los públicos de 31, pero no, sin actuando del cuerpo bombero. Uh-huh. Y bueno, está, presidente, ojalá que esto no vuelva a suceder. Sentimos profundamente porque le tenemos mucho cariño al fútbol interior, ni qué decir la Liga Luqueña, que está aquí pegada a la nuestra, una de las más grandes ligas del fútbol paraguayo y de la UFI. Gracias por este tiempo, presidente. Sí, Enrique, te agradezco también por tu llamado. Sí, te conozco por muchos tiempos. Estabas trabajando también en la Liga Aregüeña, de todos tus movimientos y tu apego hacia el fútbol interior. Y a Benicio también, un saludo. Compartimos mucho en la casa de Epifanio con él. Y un abrazo también a ellas. Un saludo. Gracias, Ignacio Genes, es árbitro y presidente del 20 de julio de la Liga Luqueña, donde se sucedió este hecho. Y bueno, y acá la Liga tiene que intervenir, evidentemente que estos árbitros ya no van a actuar. A partir de ahora no deberían actuar en la Liga Luqueña. Claro. No sé si es con qué gremio, si son de la Liga Luqueña o son de... 3 moquetes me dicen. ¿Hay más? Teniente Herrero Bueno con 6 de enero. Y no hay imágenes también. Bueno, pero
Tienen que cambiar de deporte. En todo Sí, que caso, vayan a que jugar dejen al fútbol y MMA o qué. que le metan UFC, algo por el Sí. estilo. Que vayan a jugar UFC o MMA, terrible, pero estas son las acciones en donde la UFI debe actuar. ¿Cómo es que se dice cuando un tribunal tiene que actuar? De oficio. De oficio. De oficio tiene que actuar. De oficio, porque, aclaro, en mi propia, en la liga de mi ciudad, que yo amo y quiero mucho como es Areguá, le pegaron a un árbitro, se suspendió el partido, le rompieron la cabeza. Es más, tengo imagen, por lo menos, que he visto que estaban en las redes, de que hubo problemas. Ese 6 de enero tenían terreros buenos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo fue? ¿Moquete dentro o fuera de la cancha? Ahí le están atacando a Los de afuera con los de adentro. con los de adentro. Con el asistente, árbitro, el que está allá afuera. No, el banco. Qué bárbaro. No, y estas canchas se tienen que clausurar. No puede haber seguir esto así. No puede, lastimosamente. Sí, ya va, sí. No, ya pero viene. mira. Mujeres con criaturas. Criaturas con. Pero esto pasó incluso en Areguá. Con silla le rompieron la cabeza al árbitro. Mira, comenzó con esta patada. Ay, no, es pero criminal. Pues no, esta patada es criminal. No. Le puede dejar paralítico, le puede dejar a su compañero, a su colega. Pero ese muchacho no está bien de la cabeza para hacer eso. Para más lo expulsan y pregunta por qué. No, Y su compañero de baile le pregunta. No, pero no, hay otro compañero que le reclama, mira. Sí, que Mira, le se le dice, ¿qué es lo que hiciste? Sí. Le reclama con razón. Pero qué loco este muchacho. No, por Dios. Para un El poco. tribunal ve esta imagen, lo tiene que suspender por, no sé, De por 20 vida. partidos. sí, No, de como por vida. mínimo por 20 partidos. Mira, Mira lo no. puede dejar. ¿Vos sabés que te golpea la columna de esa parte de ahí No. arriba de La colita. la cola? Por Dios, este muchacho. Dios mío, este sí es lo que vos decís, Jotita. Que vaya a la UFC, No, una locura. a la MMA. Como está, no. Acá me dice nuestro gran amigo, mi gran amigo Aquino, que ya suspendieron la siguiente fecha De la Liga Luqueña. para, Me aplaudo. para solucionar todo esto. No, pero. Mira cómo No, con y- esto comenzó todo. Y encima le protesta. Le protestan, ¿no? Y entiendo que entonces de esto es Ahí está. hacia el lado del cuarto árbitro. Comenzó el tema de la silla, ¿verdad? De las sillas. Esto fue de afuera para adentro. Porque en cancha no vemos nada. No, claro, de afuera No, para es adentro. más, Bueno, es esto más, en la cancha. Y los después reaccionan porque le saca. Y creo que se toman con el cuarto árbitro. Pero, No. pero los compañeros del agredido no reaccionan así que en contra de este muchacho, el del agresor. Claro, y, No, y o sea, los otros también vienen a verle Eh. al que está caído. Sí. Claro. Los rivales. No. Hay otro. Ahora otra imagen es más. Así salió el técnico el 16 de agosto, mira, de Maramburé. Qué bárbaro. ¿Por qué no la alientan nomás al Deportivo Luqueño ya y se quedan con un club nomás? Dios mío, no puede seguir así esta liga. Mira, es el técnico del Del 16 de agosto. 16 de agosto. 16 de enero. ¿eh? ¿De qué club es? 16 de agosto. Ya me confundí. ¿No? No, para tener No. un línea preso, o sea, un línea detenido. Un jugador que perdió 2 dientes y convulsionó y casi perdió el ojo. Tener una patada criminal de atrás que lo rastrilló de la cintura para arriba al rival. Sillazo. Y ahora un técnico que es retirado en ambulancia. Pero qué locura. No puede seguir jugándose este campeonato. No Ahora, puede seguir. esa fusión de las categorías es simplemente una coincidencia o puede ser un causal de esta Y no sé. tanta Se violencia. está haciendo por el centenario esa. La excesiva cantidad de partidos, equipos, ¿verdad? pero Qué bárbaro. No Pero- es árbitro de la Liga Luqueña, me dicen, pero ¿de qué gremio es? Ah, era bombero el que entró a la cancha. Gracias, Peter. Peter es ahí de Luque. Tiene un club guaraní. Y me dice, 16 de agosto es a ver, 16 de agosto. Ay. Tenemos más imágenes acá. El 6 de enero fue dentro y fuera de la cancha, me dice Robert Jiménez, que es nuestro compañero de trabajo, que es de Luque. ¿Verdad? Ahí te envié más imágenes que me acaba de enviar Robert. Increíble. el enero es de la plancha Sí. a la espalda.
DT de Yucurí es. Los hinchas del 16 de agosto le tiraron una piedra por la cabeza Al técnico rival. Dentro de poco los árbitros en esta liga van a empezar a, en vez de realizar el sorteo de arco, van a decir, y en esta esquina juega y en esta otra esquina el contendiente tal equipo. No sé, que presente en un partido de fútbol como boxeo. Una cosa increíble. Hay que hablar con el presidente de la liga después. Vamos, nos vamos a meter con el campeonato de primera, pero esto es serio. Y 35 minutos estamos con esto. Y sí, pero acá tiene que hablar el presidente de la liga. Suspendió, ya me dijo Botita, dijo aquí. Van 5 fechas recién, ¿Eh? 5 fechas recién. También 5 fechas. Qué bárbaro. No, pero después vamos a buscarle al presidente de la liga y al presidente de la UFI. No puede permitir estas cosas. Es decir, tienen que actuar de oficio. Están solamente... no se puede decir. No podemos mostrar esto. Y esto que estamos mostrando ahora ahí, se va retirando el cuarto árbitro. Creo que le rompieron la cabeza con una silla, ayudado por el árbitro. Esto es en el 16 de agosto de Areguá. Después así quedó el rostro de, creo que es un jugador de arquero, pero mira, de todas maneras, sillazos de por medio. Hoy vamos a tener el informe de Achinelli, de César Achinelli, hoy para saber más adelante. 12:06, penoso lo que sucede en la Liga Luqueña. Lamentable en el fútbol de la Unión. La agroferia de microempresarios de la cooperativa Luque, con productos para la Semana Santa, sábado 23 de marzo desde las 7:30 horas en el estacionamiento de la Casa Central, con ventas de quesos, carne de cerdo, pescado, harina de maíz y mucho más. Agroferia de la cooperativa Luque Limitada, sábado 23 de marzo, les esperamos. En Aseguradora Tallí sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio, hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Ingresa a www.tallí.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. En Atlántica de Inmuebles aseguramos la valorización de su inversión. Disfruta de la tranquilidad que te ofrece la nueva fracción de Las Palmeras, ubicada en la ciudad de Caaguazú. Terrenos a partir de 410,000 guaraníes, con todos los servicios ya disponibles para que el sueño en la casa propia se haga realidad. Encontranos en las redes sociales como Atlántica PY o al asterisco AISA desde tu celular. Atlántica de Inmuebles S.A. Inversión en calidad. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que estés siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Bueno, para meternos ya en el fútbol profesional paraguayo, nos dice Dani Troche que sí, son árbitros de la Liga Luqueña y que el asistente es César Ferreira, el agresor, supuesto agresor. Gracias, Dani, por este aporte. Son árbitros del círculo de árbitros de la Liga Luqueña. Y supuestamente el agresor es César Ferreira. Bueno, nos metemos en el campeonato. Debutó Manolo. Jotita, Tano, debutó Manolo. Debutó Manolo y ganó. Hizo lo que tenía que hacer. Y a Benicio no le vas a decir. No, y porque no le vas a avisar que debutó. Porque él estuvo, déjame, no terminé, pues. Él estuvo en la cancha. Claro. Él fue el que siempre tuvo sus peros para Manolo. Testigo ocular del debut de de Manolo. Testigo ocular. Nosotros vimos por televisión un pedacito y escuchamos el trabajo de ellos, pero Benicio ganó Cerro. Sí. Y no le tembló el pulso, parece, al técnico. Sí. Para sacarle a los que tienen mucho nombre. Sí. Tanto a Cecilio como a Iturbe, decimos. Y ellos parece que se fueron de shopping, de paseo, porque y no a Piri jugaron. También. ¿Cómo? A Piri lo sacó en el entretiempo también. Con También. Además, es cierto, lo importante, el fin de la historia de ese partido Cerro Porteño Nacional, nuevo técnico Manolo, es que Cerro Porteño hizo moda 3. Volvió a su casa, lumínica, todo bien, aplausos, zapateo, la prioridad ganó.
y paró un poquito esa malaria. Muy bien hasta ahí. Bueno, la manera en que ganó. Como bien dijiste vos en el arranque, no le sobró, primero, absolutamente nada. Y segundo, si a veces decimos, para graficar el concepto de que juega mal un equipo, está opaco, está bajo su volumen de juego, etcétera, etcétera, y es una lágrima el equipo, es una tristeza significa eso, lo de Cerro fue un llanto completo, hermano. No, ¿cómo? ¿Me dejaba terminar? No, pero un desastre decir que fue. Y sí, un llanto completo, ¿verdad? Un llanto completo en el contexto, en la propuesta, en el volumen. O sea que no le ganó nadie. Si vos me dejás terminar, vos me preguntaste y yo te digo. Entonces, Cerro Porteño fue una tristeza verlo jugar, la manera en que jugó. Increíble. ¿Por qué se vio obligado? Un ejemplo, pero palpable, claro, elocuente. ¿Por qué lo cambió? Precisamente a dos jugadores referentes y que le dan una fisonomía distinta al equipo. Y porque no estaban jugando bien, claro, y no le va a temblar la mano. Lógico. Y entonces quiere decir que cambió bien. No, yo no digo que cambió mal. Yo estoy diciendo el equipo jugó mal. Le salvó y le tiene que hacer un monumento a Edu, por ejemplo. Y le tiene que hacer un monumento a este chico aguayo que es un soberbio prospecto, una habilidad increíble en el poco tiempo que estuvo en la cancha. Claro que cambió bien, el cambio le vino muy bien. Aguayo, un jugador desequilibrante, jugador en serio, tiene hambre y tiene capacidad. Y el centro preciso para un jugador que tenía que estar donde tenía que estar. Edu, en el poco tiempo que ingresó, hizo lo que Churín hace, no sé, 20 partidos no hace, gol. Y con eso resumo lo que fue una presentación triste de Cerro Porteño. Yo voy a anotar esta fecha porque debe ser de las pocas veces que estoy de acuerdo contigo. Prendí la radio para escuchar tu comentario de entretiempo. Sí. Y dijiste que iba a ser más divertido leer la guía telefónica. Sí. Y ahí, a mí me asustó, no. Y ahí apagué la radio. Yo no puedo escuchar un comentario así, respeto, yo no puedo. Me saqué el auricular, estaba con gotita ahí, y dijo Benicio, no sabía si estaba enojado, no sé con quién, ¿verdad? Después dijo, es peor que sacar la guía. Sí, sería más divertido algo así. Algo así. Yo discrepo la forma que lo dijiste, pero yo digo que tuviste razón. A la pinta. Porque realmente el partido estaba a punto de devolver el costo de la entrada a los aficionados. Estaba muy lento. Yo creo que Cerro no llegó bien al partido. No sé qué hicieron de más, pero todo anunciado, todo caminando. Previsible. Totalmente. O sea, facilitó siempre el trabajo defensivo de Nacional. Siempre o sea, lo buscó, ganó pero el menos malo. lento. ¿Cómo? Ganó el menos malo. No, Nacional hizo un buen partido defensivo. Sí. El que estuvo en el debe fue Cerro. Nacional estaba haciendo un partido correcto, que si el partido terminaba empatado, iba a ser un trabajo táctico impecable de Nacional. Ahora, pero yo cuando estaba yendo a cancha de Libertad, estaba escuchando la radio y por lo menos 2 veces escuché gran tapada de Anthony. Sí, tuvo llegada a Cerro, pero no tuvo volumen, o sea, no tenía forma. Tuvo llegadas, pero no elaboró. No. Producto, de empuje, por ejemplo, de actitud. Por ejemplo, alguna digamos un momento así de inspiración de Arzamendia, que para mí fue lo rescatable en Cerro Porteño. Sí. ¿Verdad? Hablamos del equipo inicial, sí, no después, porque después Aguayo y Edu Aguayo le cambió la cara. Le cambió la cara. Hizo lo que no hizo nunca Iturbe, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Sobre el perfil derecho, ¿verdad? No es tan complicado el fútbol. Cerro se complica, pero estoy de acuerdo contigo, Tano, en este sentido. El contexto es lo que yo cuestiono, la propuesta del equipo. Sí, porque entre los dos el que buscó siempre fue Cerro. Eso lógico, no se puede esconder. No. Y empujado por Arzamendia, que repito, para mí fue la figura en el arranque del partido, en ese 11 inicial de Cerro Porteño. Pero, ¿qué impresión te dio? De que parecía que le faltó un día más para estar en un 100% de los jugadores de Cerro. Y sí. ¿Verdad? Parecía que mañana tenía que ser, al día siguiente tenía que ser el partido, no ese día. Porque sin idea. Y voy a decir, ¿por qué no lo voy a decir? Porque voy a comparar, porque grafica la idea. Primer partido de Chiqui.
Y vos vi la actitud diferente del equipo guaraní. Y lo más importante, igual que Manolo, ¿verdad? También gana y rompe un tabú de no sé cuántos partidos, Baluarte, Río Parapití, todo se hizo añico. Pero voy a esto, vi, aunque no gane Guaraní, vi una cosa distinta. Y en Cerro no vi nada nuevo del técnico. Su primer partido. El gol de Guaraní, por lo menos una jugada táctica preparada de Pizarra. Tiro libre, derecha, izquierda, cabeza, para que Alcaraz se adelante al arquero Servín. Bueno, jugada de Pizarra. Yo no vi una jugada de Pizarra táctica fija en Cerro Porteño. Ahora, ¿puedo decirte algo? Sí. No es que voy a defender a Manolo ni nada por el estilo. Pero hoy en día el plantel de Cerro Porteño te dirá, pero ganamos. Sí. Porque en partidos anteriores Cerro hizo mérito para ganar y no lo ganó. Totalmente. Hoy en día yo te puedo asegurar que el plantel de Cerro Porteño, o en este caso Manolo y la directiva, te van a decir, sí, está bien, nos faltó volumen de juego. En partidos anteriores tuvimos volumen de juego y no lo ganamos, porque no convertimos. Y sí, ahora Cerro por lo menos ganó. Manolo sobre una victoria tiene que trabajar para mejorar lo que mostró. Sí, pero perder eso, Jotita, en la mitad del campeonato puede ser gravitante. Claro que puede ser y es gravitante. muy grave. Pues yo me imaginaba, yo dije, no, Cerro entra y se lo lleva por delante a Nacional. ¿Verdad? Entró al trote caminando. Por eso yo digo, no descarto de que hayan hecho algún trabajo físico y no le permitió, como tiene tantos partidos seguidos ahora en adelante, ¿verdad? Por Copa y el campeonato, los jugadores no llegaron sueltos, no llegaron cómodos, ¿verdad? Entonces, Cerro estuvo muy lejos. El equipo de Chucarro al equipo de Manolo, hay una gran diferencia. Sí, porque ese último partido de Cerro fue intenso, tenía velocidad, tenía cambio de ritmo. Y lo de ayer, o lo del sábado, fue realmente muy triste, porque fue muy anunciado. Yo insisto, yo digo que mucho pasó por lo físico. Entonces definitivamente vimos un Cerro lento con pocas ideas. Sí. Lento y con pocas ideas. Claro. Ahora, yo no me voy a poner en defensor de Manolo, pero le quiero decir a Benicio que para mí igual es un primer partido y ya, por lo menos sin haber visto entero el partido en cancha, ya hay cosas que ya me gusta luego de este entrenador. Primero, que no le va a temblar la mano para cambiarle al que tiene doble apellido. Doble apellido es una manera de decir al de jerarquía, de nombre. Primer tiempo salió Piri Damota, hermano. Piri no me gusta su movimiento. No vi todo el partido, no vi todo el primer tiempo, claro. Lo sacó a Piri Damota, lo sacó a Cecilio, lo sacó a Iturbe. O sea, ya te das cuenta de que es un entrenador con el cual no vas a joder. Y le sacó a su apuesta también a Brock. Y le sacó a Brock. Para meterlo a Baez. Sí, efectivamente. Piri Damota no estaba haciendo un mal partido, pero necesitaba agilizar. Bueno, el equipo de Cerro era muy lento. Está bien. Claro. Atrás, lentitud, todo pesado. Bueno. En el medio, todo pesado, todo lento. Y quiero dar otro mérito. En la presencia del chico, quiere decir que él vio lo mismo que vio a Chucarro. Porque a Chucarro fue el que nos metió la vez pasada unos minutos en primera división a este chico. Contra Luqueño en un partido que no estaba cerrado. Sí, que no estaba cerrado. Y que metió. Incluso acá nosotros hablamos de una apuesta fuerte de Achu porque metió todo chico, señor, en un partido que no estaba cerrado. Sí, señor. Y por eso quiero destacar, darle un poco la diestra también a Chucarro. ¿Por qué no vamos a reconocer? Recontra diestra para Jorge Achucarro? Y atención a esto. ¿Quién jugó al final otra vez como lateral derecho? Cuando decíamos que toda la semana iba a jugar Enzo, se decidió otra vez por Cabañas. Cabañas, ¿verdad? Con el chico Aguayo, hicieron una sociedad interesante en los minutos finales. Y Cabañas, que fue recuperado en su momento por Achucarro, porque Achucarro fue que lo devolvió al plantel de primera, un solo partido. Bueno, volviendo, es para quiero destacar de paso nomás lo de Achucarro, un joven técnico paraguayo, que es material de Cerro Porteño, que está allí. Jorge Achucarro, pero después lo que hizo Manolo ya te da la prueba de que aquí no va a haber ídolo, hermano. Acá tenés que rendir, él habló una semana a Brock para ponerlo y después él decide que necesita un poquito más de velocidad en el fondo. ¿Por qué sale Brock? No sé si hay algún problema muscular, al profe le quiero preguntar. No, pero ¿por qué fue el cambio? Por algún problema físico, creo yo. No, yo no creo que sea un problema físico. Yo creo que minutos antes él estuvo sentido. Sí, porque si vos no estás sacarlo. Pero si no estás ganando el partido,
Matás un cambio. Matás un cambio. Quiere decir que fue un cambio Central obligado. por Central, no ganando el partido de local. Yo no manejo esa información, pero debo colegir de que la lógica te dice que debe ser Claro, así. por eso yo voy a esa conclusión. Claro. No, coincidimos los Y cuatro. aparte, no, o Claro. sea, yo no soy... No he visto el partido, no le voy a condenar a Brock bajo ningún sentido. No, yo tampoco. No. Yo digo nada más, llego a esa deducción porque vos jugando de local ante el último de la tabla y todo lo demás, que más un cambio si está el partido 0-0, Claro. vos lo que ganar y poner un central por un central, medio que no me cierra. Pero salió igual, lesionado. claro, igual Manolo le va a sacar el manual de Benicio Martínez y le va a decir, está bien, mostré muy poco, pero los cambios que yo hice participaron en el gol. Claro. Bueno, gracias. Sí, estaba rengueando. Estaba sentido. Y salió lesionado. En 18 minutos de segundo tiempo, Sí. más o menos. Estaba... No salió inmediatamente, un par de minutos después salió, pero estaba visto que no se recuperó por completo, ¿verdad? Bueno, Y hay mucho. Y como después dije- lo que me gustó, profe Benicio, Mm, lo que vos y yo coincidimos. ujú. No miramos la cédula. Sí. Eso dijo el entrenador en conferencia de prensa. Sí, Él no totalmente. mira la cédula. ¿Está bien? No hay capacidades, porque tiene. Entonces Roque y Tacuara no tienen que jugar más, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Mm, Para eso y para lo otro. Meter No. un chico de 17, 18 años. no, muy bien. Le jugado. sacó a Iturbe para meter a Aguayo. Algo así fue, Sí. Sí. ¿verdad? Claro. Sí, porque Y bueno, necesitaba desborde, necesitaba bueno, llegar por el Y la costado. jugada que hizo Aguayo para el gol. Impresionante. Por fin un centro bueno tras se sacó dos rivales de encima. Sí, primero encarar, ¿verdad? Ser caradura como para encarar, que es lo que nunca hizo Cerro, Mm, ¿verdad? Dejó dos rivales en el camino, después sacó un centro perfecto, que Perfecto. todo 9 quiere. perfecto. Con el arco de enfrente Sí. y el balón ahí a media altura. Pero ¿verdad? regalado para Edu. Muy 12 bien con la 21. conversión. Una breve pausa y seguimos. Vamos a seguir con Cerro Porteño. Quédense, ya volvemos. Los colores de tu vida, productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pintura, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacinetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfrutá siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bueno, vamos a verlo ahora Cerro Porteño, que viaja mañana para Copa Libertadores de América. Viaja a Cerro Porteño. Vamos a ver un debut complicado, jugando en Chile ante Colo-Colo, un equipo que está en alza. Estuve averiguando temas del equipo chileno, está en alza. Paiva ya está muy bien conceptuado. Está agrandado ahora. Está bien conceptuado en este momento. Hay buena vibra por parte del periodismo para con él, de los compañeros. Y vamos a ver este Cerro Porteño que ayer tuvo la demostración de que hay otro chico que está apareciendo con condiciones como es Aguayo. ¿Cuántos años tiene Aguayo? 17, Aguayo tiene 19, creo, ¿verdad? si no estoy equivocado. No, Y- menos. y para Parece mí que que- él sumó minutos con el reglamento. Sí, Sí, sí. Y siendo y 19. 19 ya el reglamento ahora está no. Claro, cumpliendo este año. Sí, ya, cumpliendo- ya habrá cumplido a principio de año o... Y sigue vigente eso, ¿no?
Hasta 19. Sí, claro. Sí, Sí, 19. cumple este año. 19. Sí, si cumple este año, entra en el rango, En el de, rango, sí. de hacer reglamento, de jugar por reglamento. ¿Cómo? Ya Cumplió ahora, entonces puede jugar. Sí, puede jugar. Sumó minutos. Mira, le salvó a Cerro y de paso sumó minutos en esa tabla. Y Edu apareció con su primer gol, ¿eh? Se elevó muy bien, bajó muy bien. ¿Viste? Un gesto técnico. En su ambiente natural. Ese es su Ese es esa es su fortaleza. Y Porque se- yo vi que por fuera le cuesta. Se hizo esperar y ahora creo que pagó con creces esa espera. Pues le hizo ganar. Tenía razón Morínigo cuando nos contó sobre él, de que tiene que jugar dentro del área. Y tuvo una que había bajado muy bien por el pecho. No, y Y otra definió- pudo hacer el segundo. Pero Esa está que- adelantado eso. Sí, está adelantado. Es que salvó a pero, Anthony. pero el gesto técnico, Sí. la idea, la intención, giró muy bien, pivoteó sobre sí mismo y sacó ese remate cruzado que podía ser el segundo. Bueno, queremos conocer un poquito más sobre Gabriel, un chico joven que está apareciendo, debutó con Achucarro, jugó ya su segundo partido, hizo una asistencia a gol. La vez pasada ya había impresionado bien porque le había dado una pelota de gol a Diarra. ¿Recuerdan esa jugada? Cotita, hicimos juntos ese partido y le dio a Diarra como diciéndole tomámete. Y en esta ocasión le dio como con la mano a Edu y esta vez fue el tanto del Sí metió. Sí metió. Está con nosotros la señora Benita Díaz, es la madre de Gabriel. Señora Benita, un gusto recibirla aquí en Deporte Total. Luis Enrique la saluda. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, todo bien, gracias a Dios. Bueno, señora Benita, cuéntenos un poco algo sobre Gabriel. ¿Cómo es él? ¿Hace cuánto que está en Cerro? ¿A qué año fue a la formativa? A ver, cuéntenos un poco sobre su hijo que ayer ya sorprendió gratamente con más minutos en cancha. Y desde la sub-14 está él en Cerro, en el año 2019. En la sub-14. ¿Quién lo llevó a Cerro Sí. Porteño, señora Benita? ¿Cómo? ¿Quién lo llevó a Gabriel a Cerro? Y ahí le vieron en la escuela de fútbol de Santa Niña y fue que le eligieron. ¿Ustedes son de Santaní? Sí, somos de Santa Niña. Mira vos, de Santaní. Y bueno, a ver, entonces, él debuta en primera, por primera vez debuta en el partido anterior con Achucarro. ¿Cómo se enteraron Sí. ustedes que iba a estar convocado para ese partido? ¿Cómo fue? A ver. Y la verdad que medio ya le decía luego, verdad, que iba a ser convocado y él estaba luego preparado. Se preparaba luego para eso. Él venía Y jugando estábamos muy emocionados. él venía jugando con Achucarro en la juvenil. No, él estuvo en con Achucarro el año pasado con la sub-19, él estaba jugando. Y este año fue en la reserva con el profe Gustavo Cañete. Ah, con Gustavo. Y después fue Sí. Achu el que lo hizo debutar. Ya lo conocía bien. Sí, el profe Achucarro ya le conocía bien también porque el año pasado fue su técnico. Y ayer disfrutaron de ese pase gol que hizo, de esa gran jugada para el gol de la victoria. Sí, claro, estábamos muy felices. Me quedé toda afónica de tanto gritar el gol. Me imagino. ¿Y cómo es Gabriel? ¿Es callado? ¿Es de hablar mucho? ¿Es familiero? ¿Él es hijo único o no? La verdad que él es un poco callado y es un buen chico. No es porque es mi hijo, pero es un buen hijo él es. Y entre dos están ellos. Tiene su hermana. Ah, perfecto. Justamente acá me están poniendo en producción, en televisión, en la pantalla una foto donde está usted. Entiendo que entonces la hermana la que está con Gabriel, el otro es el papá. Sí, así mismo, la hermana y el papá, sí. Ah, qué bueno. Y él ya vive acá, me imagino. ¿Ustedes están por acá o solamente él está por aquí? Sí, nosotros vinimos todo luego con él. O sea que nos mudamos todo luego por acá, por Gabriel. Bueno, y ahora un momento especial. ¿Y al que le gusta, por ejemplo, qué le gusta comer? A ver, ¿cuál es su plato favorito? Para conocerlo un poco más a Gabriel. Y la verdad que lo que le gusta más es la milanesa, la sopa paraguaya y esas cosas. Qué bueno, Jotita.
Le saluda a la mamá, a la señora Benita, a ver. No, saludar a la señora, felicitarle, señora Benita. Bueno, aparece este chico y siempre cada vez que aparece un jugador joven y sobre todo mostrando estas condiciones, la verdad que nos ilusiona a todos. Ahora, hay que cuidarlo, hay que arroparlo y que él continúe trabajando como lo viene haciendo. Sostener lo que él consiguió ahora, ese es el objetivo, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, así mismo es. Y ahora con más razón de cuidarle y hablarle más todavía. Uh-huh. ¿Él no formó parte de ninguna selección paraguaya menor, señora Benita? En la sub-17 salieron campeón cuando viajaron en Colombia. Ah, ya. Él jugó de delantero ese torneo. Ganaron. Sí, él jugó de delantero ese torneo, ¿verdad? De extremo luego también. Ah, de extremo. Mira, tiene muy buenas condiciones, la verdad. En una posición que se necesita y mucho hoy actualmente en el fútbol. Y sí, la verdad que sí. Cuando eso luego fue casi igual esa jugada que hizo. O sea, que le tiró un centro al compañero y ahí metió el gol cuando eso ganaron a Bolivia. Va esa para Doña Benita. Es el juego. Va esa para Benicio, donde saluda. Huyene. Y pon ahí de me esa para Benicio. Y pon Hande, Penico ya pevama a Paraguay, ¿ve? Curiro va para el tema Curiro, vamos. Ya, hoy en día desde el principio. Amba, esa la y estudio esa huerja. Cuando hay que no terminamos la y colegio o estudian ahí na la ella pues no cuando la y facultad pero está en proceso y nada. Cuando por ejemplo no hay tiempo y tiene nada. Ajá, amba gusta sube. Ciencia del deporte. Ciencia del deporte, o sea, oye, relacionada fútbol, al ambiente futbolístico deportivo la gustaba yo. Sí, así mismo es. Bueno, también el mismo deseo doña Benita de que sea una carrera exitosa. Ya dijo de que es un buen chico, hay buena madera y si digamos defiende y ustedes le inculcan los valores de toda buena familia, yo creo que él no va a tener problema para llegar al éxito en su carrera profesional como futbolista. Así que el mejor de los deseos. Muchísimas gracias. Doña Benita, él tiene un apodo ahí que le decían ahí en la familia, a los compañeros ahí en Santaní, de la escuela, alguien o no. Sí, la verdad que no tiene apodo, solo le dicen Gaby. ¿Cómo? Después Gaby, no. Solo Gaby. Sí, bueno. Sí, después no tiene apodo. Perfecto. Los mejores deseos, doña Benita. Saludo al papá. No está por ahí cerca el papá, ¿verdad? No, el papá está en su trabajo. Está bien, guapo el señor que esté trabajando. Doña Benita, muy amable. Gracias por este momento aquí en Deporte Total. Dale, muchísimas gracias a ustedes. La mamá de Gaby Aguayo. El chico que está deslumbrando en estos últimos partidos en Cerro Porteño, apareciendo. Ayer fue gravitante para el cambio del trámite del partido, ¿verdad, Benicio? Vos que estuviste ahí. Totalmente. Volcó y la jugada cumbre, el gol de Edu. Todo el mundo le quiere escuchar a Manolo, sí. Todo el mundo quiere. La gente que no escuchó, ¿qué dijo Manolo en la conferencia de prensa? Manolo. ¿Cómo? ¿Qué pasa con Manolo? No, vamos a ¿Le da un crédito más? Porque vos no... No, vamos a escucharlo. Sí. ¿Le das una chance más, Manolo? Porque vos fuiste el único de los 4 de esta mesa que no le tenías mucha fe a Manolo. No, tiene mucho por hacer. Lo dije al final del partido. Tiene mucho trabajo, eso es indudable. Y ojalá que le salga bien, porque Cerro Porteño, pues con ese plantel y ese Cerro Porteño, no puede dejar de ser protagonista del campeonato. Le viene bien además al campeonato. Un detalle, miramos el panorama, el contexto. Un Guaraní que se recupera, un ahora Sol de América que se recupera, ¿verdad? Tacuarí que se recupera, van creciendo los enanos, entonces los grandes se tienen que poner los pantalones largos, ¿verdad? Y es un campeonato para esta segunda vuelta, Luis Enrique, yo te digo, y más todavía con los compromisos, porque el 50%, la mitad de los equipos de la División de Honor participan en torneos internacionales. Bueno, aquí vamos a ver quiénes son los que tienen los pantalones largos para mantenerse en primera algunos y otros para tratar de ganar el campeonato.
Así nomás, entre ellos, Olimpia el que tiene, primero, está en una ubicación de expectativa y en segundo lugar no tiene compromiso de Copa. Pero qué raro que lo sacaste a Luqueño de la ecuación, ¿eh? Lo sacó Luqueño. Luqueño está pero con 18, ¿y por qué bien. ecuación? Yo no le saqué ninguna ecuación. No lo Yo mencionaste. Pero espera, Ana. Sol de América mencionaste. Sí. Al Gallo no lo mencionó. A 2 de mayo. Perdió un partido y Eso ya que ni se están, acuerda. pero de él. eso que ya están. Ya no hay lágrimas. Pero eso que ya están. Sol de América no le ganaba a nadie. No paraba ni un taxi en día de lluvia, hermano. ¿Verdad? Ahora, Sí, pero tres partidos al hilo. Está bien, hijo, pero los que resurgen, dije. Ahora todo es más complicado. No, en eso tenés razón, pero ¿Verdad? se te escapó mencionar a Luqueño y particularmente a pero los de ellos mayo ya que están, pero ellos ya Pero vos están. dijiste, Olimpia está en una situación de expectativa. Sí, pero Luqueño. Tiene el mismo punto de puntaje Luqueño. Pero Luqueño, por ejemplo, tiene la Copa Sudamericana. Nina Pérez sensible Tereí, hermano. Hoy estás lúcido hoy, ¿eh? Estás muy lúcido, Benicio. Ahí Manolo. Ahí no sé, no entendí si le tiró flores a Luqueño o le tiró palo a Olimpia. Pero vamos a entender que es flores para el para Luqueño. Porque como uno, es cierto, se equivocó ayer no citarlo a Luqueño. Y tiene compromiso de Copa Sudamericana. Mira, hay fútbol. Mañana Nacional, por ejemplo, que jugó ayer con Cerro. Cerro el miércoles. Mañana Nacional debuta. Sí. Aquí en Asunción ante Argentinos Junior. Martes, miércoles, jueves. El tenemos. miércoles debuta en Chile. Cerro. El miércoles también debuta. Mañana juega Meliano. Mañana hay 2 partidos. Debuta Meliano también. Sí. En cancha de Cerro Porteño. ¿Verdad? Ameliano. Y el miércoles debuta Cerro y debuta Libertad. Sí. De visitante debutan los dos. Hijo. El jueves el partidazo Luqueño Racing aquí en Asunción. Pero vamos a escuchar a Manolo. Le escuchamos a Robert. ¿Qué tenemos? A ver. Dame 3, Robert. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Con el SPS, tu salud está en buenas manos. El SPS Medicina Prepaga te ofrece cobertura medicina integral con profesionales de confianza y múltiples beneficios. Especial para que cuides tu salud y la de tus seres queridos. Consulta sobre los planes disponibles escribiendo al WhatsApp 021-248-8000. SPS, Medicina Prepaga con Comesipar para todo público. Bueno, vamos a aprovechar este momento porque lo tenemos en línea y como Benicio justamente dijo, no lo citó a Olimpia, está en posición de expectativa, dijo Benicio sobre Olimpia. Inmediatamente está con nosotros el presidente de Olimpia, Coto Nogués. Claro. Y él va a refrendar lo que dijo. Derecho a réplica. Derecho a réplica para el presidente. Claro. Rodrigo, presidente, ¿cómo estás? Un gusto, buenas tardes. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo andamos? ¿Qué dijo el profe? Pero contame y vamos a ver qué tengo que decirle. No, estamos acá con Jotita, con el profe y con el Tano, y justamente, como él vio el partido de Cerro, después hizo un compendio y le citó a todos y le puso a Olimpia en una posición de expectativa, Sí, ¿verdad? claro. Teniendo en cuenta que hay otros equipos que tienen compromiso de Copa y campeonato y por ahí se puede aprovechar esa coyuntura. aprovechar esa situación porque lo bueno para Olimpia hubiera sido ganar el partido ante Libertad, pero ese empate lo pone ahí. Está en carrera Olimpia, igual Coto, teniendo en cuenta lo que explicaba Benicio de la doble competencia de los otros, caso específico Libertad, que es el puntero del campeonato y que tiene la ventaja. Sí, obviamente nosotros somos plenamente conscientes de que vamos a tener esa leve ventaja, por llamarlo de alguna manera, porque todos los otros equipos van a estar jugando doble competencia cada 3-4 días y nosotros una vez por semana. Entonces, obviamente estamos trabajando con eso en mente, ¿verdad? Presidente, lo saluda Jotita, ¿cómo está? Hola, Cotita, ¿cómo estás? Todo bien, bueno, antes te decía Coto, pero voy a mantener un poco el protocolo. Sí, hoy en la día ya investidura, la investidura del presidente, sí. Presidente, a mí me gustó mucho el segundo tiempo de Olimpia. Lo vi un poco atado en la primera parte, donde Silva, en los peores momentos de Olimpia, sostuvo ese empate. Y en la complementaria sí vi un Olimpia, Olveira. Y vos sabés que en el segundo tiempo sí me dio la sensación que Olimpia se soltó mucho más y dejó una mejor impresión de lo que vimos en la primera etapa. Sí, yo coincido contigo. Yo igual creo que en el primer tiempo
o sea, más allá que Libertad tuvo esas dos jugadas muy claras, ¿verdad? Que Gastón resolvió. Creo que nosotros hasta el minuto 20-25 manejamos el partido, ganamos toda la segunda pelota, nuestro mediocampo estaba dominando más que el de ellos. Rodney tuvo unos cuantos de goles por la espalda de Iván Ramírez. Nos faltó también un poco de resolución, me parece, ahí en los últimos metros en ese primer tiempo. Y el segundo tiempo sí fue más evidente, digamos, el manejo de Olimpia en el trámite del partido, ¿verdad? Y los cambios de Martín que metió cambios netamente ofensivos también indican que buscamos resultados, pero bueno, lastimosamente no pudimos concretar, ¿verdad? Tuvimos unas cuantas chances, la jugada que para mí fue penal, ¿verdad? Que lastimosamente ni siquiera llamaron al VAR, pero bueno, creo que haciendo un poco un análisis en general, el empate fue justo también a lo que mostraron los dos equipos, ¿verdad? Sí. En el segundo tiempo, si bien particularmente creo que Olimpia tuvo una mayor preponderancia en cancha de Libertad, en campo de Libertad, pero me dio la sensación que le costó mucho ser claro en esos metros finales, como mencionaste que le ocurrió en la primera etapa. Olimpia tuvo un dominio, incluso le ha robado la posesión de pelota a Libertad en algún momento, y Palermo, justamente por ese dominio que tenía en el campo de juego, mete esos cambios ofensivos como para ganarlo, pero le costó un poco ser claro a Olimpia en esos últimos 15 o 20 metros de cancha, presidente. Sí, nos faltó, sí, justamente eso, nos faltó claridad. A mí me gustó que bueno, Martín también, lo que me gusta que está logrando también es que el equipo se pare de distintas formas, pero logre jugar bien. Empezamos 4-4-2, después en un momento estuvimos 4-3-3 en el segundo tiempo, terminamos jugando 4-1-4-1, que ahí fue donde más le metimos en su campo a Libertad. Y bueno, ellos tuvieron también esa última jugada sobre el final del partido, que bueno, también obviamente contra un equipo como Libertad, pretender que no te lleguen es imposible también, ¿verdad? Pero en general yo creo que o sea, nosotros estamos conformes con lo que estamos viendo, ¿verdad? Sí, y sobre todo porque el campeonato lo dejaron ahí vivo, ¿verdad? Una derrota ya hubiese quedado muy distante para Olimpia, hablo del puntero del campeonato, sin embargo están ahí. Totalmente. Hola. Sí, ¿me copias, presidente? Hola. Sí, ahí está. No, te dije nomás que sí, coincido totalmente con lo que dijiste. Ahora, presidente, los entrenamientos están intensos, hay momentos que el técnico, que Martín tiene que bajar un poquito los decibeles, hay mucha entrega, hay muchas ganas de ganarse la posición. Sí, lo que pasa es que tenemos un plantel muy competitivo. Para mí tenemos un muy buen plantel y los jugadores quieren ganarse su lugar, obviamente. Y bueno, eso es bueno. Ahora es bueno que todos tengan esas ganas, ¿verdad? No sé si me preguntaste por lo que me dijeron en otra radio, me preguntaban sobre un incidente supuestamente ocurrió que no era. No, es real, no, el técnico, eso puede pasar, y el técnico para la práctica, porque esa intensidad y esa entrega uno lo quiere en los partidos oficiales. Hay momentos que pasan en un campo de fútbol, no debería extrañar si es que eso ocurre o ya ocurrió esta semana que pasó. No ocurrió, pero pienso igual que vos, o sea, me gustaría que sea así, que todos den todo para ganar un lugar, ¿verdad? Entiendo. Ahora, comenzó la Copa Libertadores de América para Olimpia. Y sí, tratamos de que no, obviamente vamos a estar mirando, nuestro foco es estar 100% metido en la apertura, pero claro que sí, Coto, estamos viendo cómo va a ir la Copa, ¿verdad? Coto, vos sabés a qué me refiero, sabés, como suele decir Benicio, a dónde apunto. Apunto al Mundial, al premio para estar para el Mundial de Clubes. Totalmente, pero bueno, no hacemos se tienen que dar demasiados factores, tienen que coincidir, ¿verdad? para que eso ocurra, pero obviamente ahí está prendida la velita, ¿eh? Sí, yo prendo media docena, también una docena de velita, porque
La realidad es que va a ser un premio, no sé si realmente si se oficializa los 50 millones de euros, pero va a ser un premio importante y va a ser un oxígeno que puede ingresar, aparte de estar entre los mejores del mundo. Esa información y ese monto, la verdad que no sé de dónde salió, pero no es tampoco, no es real, ¿verdad? Pero más allá de eso, obviamente va a ser un ingreso importante, pero también es la importancia de disputar ese torneo, ¿verdad? Y cómo le puede ubicar a los clubes que participen en un plano muy importante a nivel internacional, ¿verdad? Presidente, un gusto saludarte. Hola, profesor, ¿verdad? Sí, claro, pero te fijaste, pero entraste a la defensiva, hermano. No sabemos si es profe, Benicio es. No. No, lo que pasa es que justo medio se cortó ahí. Bueno, no, simplemente esto, ¿no? Las circunstancias están dadas como para que con buena letra, digo yo, con buena letra, un Olimpia que evidentemente pasa a ser otra vez definitivamente y decididamente protagonista del campeonato Apertura, por lo que dije, en una posición, en una ubicación de expectativa con respecto al liderazgo del torneo. Pero más que eso, me da la sensación de que paulatinamente todo el plantel va adquiriendo esa cuota de credibilidad, esa cuota de confianza, que son aspectos, pero hoy en día indispensable para un plantel profesional de un equipo grande como Olimpia, por todo lo que conlleva implícitamente el caso institucionalmente hablando de Olimpia, Coto. Sí, yo lo veo igual que vos también, profesor. Me parece que el equipo está agarrando confianza, está creyendo en lo que le transmite el técnico, y eso obviamente se ve, está viendo partido a partido. Puede ser que nos vaya bien o mal, pero por lo menos yo lo que sí estamos viendo es que tenemos un orden en el juego, estamos bien defensivamente también, que es importante. Y bueno, a medida que pasan las fechas, creo que el plantel está agarrando confianza. Ahora esta semana vamos a tenerle ya a todos, menos a Deli, al menos a Richard que tuvo la operación. Que todavía va a estar un mes y piquito afuera, pero bueno, y Freddy Colmán, que también ya se operó la semana pasada, salió bien por suerte de su operación, pero va a tener 5 a 6 meses de recuperación, pero bueno, el resto vamos a llegar con un plantel completo para el juego ante Sol, y bueno, eso es un buen problema para el técnico. Claro, porque ¿sabes qué es lo que ocurre también, Goto? Que como digo yo, para graficar, no es peyorativa mi expresión, digo, los enanos crecen, es decir, hay equipos que de repente despiertan de ese letargo, están pasando por buen momento, se están recuperando, y yo creo que esta segunda etapa del campeonato de Apertura se va a volver demasiado competitivo. Lo acabas de nombrar, por ejemplo, a Sol de América, un equipo que ahora tiene tres victorias consecutivas. Un Sol de América que no como expresión futbolística no significa o significaba demasiado poco desde el arranque del campeonato, y ahora está despertando. Y el caso de Tacuarí, pongo yo otro ejemplo así, abuelo de pájaro. Entonces torna todo muy parejo, eso es lo que quiero decir. Sí, yo creo que en general todos los equipos no hay un rival fácil, esa es la realidad. O sea, estamos todos muy... Los partidos se resuelven por detalles mínimas. Y bueno, y obviamente también contra Olimpia todos se quieren mostrar, dan más del 100%, entonces, pero nosotros somos conscientes de eso y tenemos que saber jugar con eso, y nuestros jugadores tienen que hacer lo mismo, y creo que estamos yendo por ese camino. O sea, estamos bien, están compenetrados con la idea, y hay un convencimiento también de que esta Apertura tenemos que ganarlo como sea, y eso es lo que tenemos como objetivo. Lo último de mi parte, a modo de reflexión nomás, presidente, lo siguiente. Digo, recuperado a plenitud en condiciones normales Richard,
y que aflore la mejor versión de Derly González, yo creo que son piezas gravitantes para darle una fisonomía distinta a Olimpia. Sí, claro, o sea, lo de Eli es indiscutible luego, ¿verdad? Cuando Eli es el mejor jugador del paraguayo, él necesita más minutos nomás para terminar de soltarse, y que yo creo que en 1 o 2 partidos más ya va a estar al 100%. Recordemos que él tuvo estas lesiones, esta lesión grave de rodilla, y bueno, cuando le tocó volver, o sea, tuvo 2 lesiones musculares, entonces recién ahora él está volviendo a su plenitud, ¿verdad? Y con lo que él nos puede dar, como aquel 2022 que prácticamente fue una figura excluyente en el desempeño del equipo, nosotros creemos que él nos va a dar eso de nuevo, ¿verdad? Y va a ser más pronto que lejos, ¿verdad? Así que, y con Richard obviamente, yo creo que la jerarquía de Richard no se discute, con él en cancha el equipo se potencia mucho más, ¿verdad? Así que, pero más allá de eso, nosotros, yo veo que tenemos un muy buen plantel, ¿verdad? Ayer demostró Hugo Benítez que entrando después de no sé cuántos 6 partidos, porque no estaba jugando, jugó muy bien en el plazo de Capazo y de Junior también, bueno, los 2 seleccionados, ¿verdad? Y la idea de que los que entran puedan acoplarse al funcionamiento del equipo y que no les cueste, ¿verdad? Yo creo que estamos yendo por ese camino. Presidente Thanos, hoy, ¿cómo está? Platano, ¿cómo está? Bien. Yo veo un equipo comprometido. Me parece que al conseguir eso, el resto puede ser todo menos complicado, ¿verdad? Para mi gusto le sigue faltando un poquito más de fútbol al conjunto de Olimpia, pero si repasamos todos los clásicos, en todos esos partidos Olimpia estuvo acorde a la importancia del encuentro. No perdió, le ganó, y muy bien jugando al fútbol, sí, a Guaraní, por ejemplo. Y lo demás demostró mucho carácter el presidente. La línea arbitral de Carlos Paul le vino como anillo al dedo a Olimpia, porque Olimpia hoy es un equipo agresivo. Y equipo grande tiene que tener esa agresividad. Si le tocaba, por ejemplo, otro árbitro, a lo mejor probablemente tenía 3 tarjetas amarillas en los primeros 10-15 minutos, ¿verdad? A propósito de Carlos Paul, le quería preguntar usted cómo vio esa acción polémica, prácticamente la única del partido. No, para mí es un penal clarísimo. Penal clarísimo. El arquero le lleva puesto a Kevin su pie de apoyo, y cada vez que veo el video estoy más convencido de que es penal, ¿verdad? No, pero ni siquiera le llamaron para que revise, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, ya está. Me parece que el VAR se equivocó, pero bueno, igual creo que el resultado del partido fue justo, ¿eh? Sí, yo considero de que Libertad fue superior en cuanto a la tendencia, en cuanto a volumen tal vez, pero Olimpia hizo un partido correcto. Es más, yo diría que hizo un partido muy inteligente, porque salir a lo loco a jugarle igual a Libertad es lo que pretende este equipo Bumarelo, y creo que Olimpia fue de menor a mayor y colocó todas las fichas en la recta final del partido. Y si el penal se lo daban, presidente, yo creo que a Palermo le iba a salir realmente a la perfección lo que fue a buscar. Sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, y también tuvimos esa Arrúa que sacaron ahí. Sí. De que atajó la que después el rebote de Arrúa, o sea, y el penal me parece que sí, mínimamente tenían que haberle llamado para que revise por lo menos, y que el CR saque su conclusión, ¿verdad? Pero bueno, ni siquiera fue eso, así que más allá de eso, creo que el planteamiento fue correcto, hicimos un partido ordenado, inteligente, y creo que vamos a ir por buen camino. O sea, tenemos una buena fundación, digamos, para lo que va a ser esta segunda rueda. Lastimosamente estamos a muchos puntos, pero bueno, son muchas fechas y creo que podemos acercarnos. Ahora tenemos 5 partidos que van a ser claves, que nos van a marcar, yo creo, el rumbo, que son, bueno, Sol, después tenemos Tacuarí, después tenemos Nacional, después creo que tenemos Ameliano y después tenemos Caballero. Son 5 partidos que creo que si hacemos una buena cantidad de puntos vamos a acercarnos.
Coto, dos cosas últimas para agradecerte tu tiempo con Deporte Total aquí en radio y en televisión. En primer lugar, mañana cumplí un mes de presidencia y pensar que a mí me trataron de loco el año pasado. Estoy hablando del año pasado. ¿Recordá, Michael, cuando dijimos que Coto no iba a ser presidente de Olimpia? Mi teléfono, lo mínimo que me decían era loco. Después otra cosa no te agrego. Mañana se va a cumplir un mes de mi locura, presidente. Cumplir un mes de presidente de Olimpia. Tu locura y la mía es un mes. No. No. Un mes de presidente, Coto, ¿eh? Sí. Y bueno, tomamos este compromiso con la mayor responsabilidad. Yo y mi equipo, ¿verdad? Yo soy la cara de un equipo de gente que está trabajando 24 horas por el club y bueno, estamos para eso y creo que está siendo un primer mes bastante movido. Tenemos muchos frentes y bueno, pues tenemos la gana y la fuerza intacta para darle al club lo mejor de nosotros. Exacto. Junio, Olimpia no va a poder incorporar, es así, se va a apuntar para fin de año, Rodrigo. Así mismo. Vamos a tratar de que a fin de año podamos levantar la ventana. Igual nosotros nos preparamos, como ya dije antes, nos preparamos para afrontar estos 2 a 18 meses sin incorporaciones. Tenemos muy buenos prospectos en los interiores que van a ir teniendo seguramente sus minutos y bueno, principalmente ahora que en lo que queda de esta segunda etapa todavía tenemos casi 600 minutos por cumplir, entonces seguramente vamos a estar viéndole a algunos de los chicos jugando y bueno, nuestra apuesta también va a ir por ahí a que salgan los valores que estamos formando en el club. Exacto, y un mes muy muy intenso, haciendo prácticamente oficina en la villa, presidente. Sí, acá todos los días en la villa, desde temprano hasta tarde. Presidente, ¿el pasto para cuándo, la cancha cuándo se habilita? Queremos llegar a fin de mes o principio de mayo. Estamos trabajando para eso, ya hay otras obras de hermosamiento que se están haciendo en el estadio de y bueno, queremos que el partido inaugural con el nuevo nombre de la cancha, el estadio esté lindo, también ahí los sponsors que están haciendo algunas cosas, hermosamiento, cambio de marca y bueno, va a estar bastante coqueto para cuando volvamos, ¿verdad? Y la idea es que sea cuanto antes. Presidente, gracias, un abrazo. Un abrazo grande, gracias. Coto Nogués, presidente Olimpia, 12:57, ya venimos. Por 10º año consecutivo, Copetrol sigue siendo la primera opción en la mente de los paraguayos. Volver a elegir Copetrol es llenar de energía a un Paraguay que avanza. Copetrol, vamos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Vení a vivir momentos
momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Bueno, 12:59. Retomamos un poquito para escucharle a Manolo. Esto es para la gente de Cerro Porteño, su técnico que debutó con triunfo. Parecía que no había días por donde abrir el partido, contragolpeaban con peligrosidad. El campo no ayudaba a ninguno de los dos equipos, la calor tampoco, pero bueno, yo creo que hemos aprendido hoy a saber sufrir, a saber, después de un primer tiempo muy trabado y sin ocasiones, sin generar buen fútbol, hemos sabido salir en el segundo tiempo con otra dinámica y parecía ya que el equipo, en el momento que iba generando ocasiones, podía llegar al gol, ¿no? Estoy satisfecho porque los chicos no han dejado de buscarlo. Estamos muy lejos de conseguir. No es audible para televisión ni para radio. Menos para televisión y tampoco para radio, que estamos a veces acostumbrados un poquito más a pegarnos, pero esto no, es inaudible. Hay que mejorar la parte de sonido de la sala de conferencia de prensa de Cerro Porteño. No es la primera vez esto, creo que había ocurrido también en la presentación, ¿no? Es una situación que tienen que mejorar. Parece que está en un cajón. Sí, ¿no? parece que está en un cajón, parece que el micrófono, no sé, parece ese micrófono de ambiente que suelen usar las cámaras, de los colegas camarógrafos, ¿verdad? De los compañeros camarógrafos. Parece que el ambiente, el sonido, no es el micrófono. Y no sé si encienden bien o no, pero inaudible. Inaudible, lastimosamente. Le torturamos para nuestro a nuestro oyente, a nuestro televidente, ¿no? ¿Verdad? Una pena porque a mí, en radio, en la radio vos levantás un poquito, estás en tu auto y escuchás la conferencia de prensa, ¿verdad? Pero acá no se escucha, sale muy mal, lastimosamente. Entre otras cosas, vos escuchaste, Tano, lo que dijo. Yo lo que rescaté es el tema de la edad. De la edad, y después primero valoró lo que propuso Nacional, después valoró lo que era la hinchada de Cerro y así. No fue muy... esperamos escucharle mejor la próxima vez al técnico de Cerro Porteño, pero un detalle, buenamente, habría que recomendarle, yo creo que la gente de Cerro, el jefe de prensa se habrá percatado de que el sonido no era bueno después de escuchar todos los medios, no sale bien lastimosamente la grabación. Yo quiero destacar en Cerro de que las pelotas aéreas las ganó absolutamente todas en el partido contra Nacional, y ese era un déficit de Cerro. Jugó bien Brock, me dijeron a mí, Benicio, que no jugó mal, que hizo un partido correcto. Sí. Porque Nacional era, como dijo Tano, y coincido, digamos, Nacional defendió bien. Porque el protagonismo siempre lo tuvo Cerro. Nacional defendió bien. Prácticamente atacó muy poco. Sí. Una situación en la otra faceta en el primer tiempo, otra en el segundo. No era para decir un parámetro válido. O sea, es que lo apuraron a Cerro y ahí emergió la figura de Brock. Tampoco la pavada. Sí, ya una vez un revolcón tuvo en un remate por de Caballero. Digo. Y después yo no me acuerdo nada más de Nacional. La última que tuvo para el empate. Thiago Caballero ya dentro del área. Dentro del área. O sea, y por eso dije, uno en el primero, otro en el segundo y se acabó. Sí. Demasiado poco. Perfecto. Y Libertad Olimpia, Juan Eduardo, nos tocó ver ese partido en vivo. Mejor Libertad en el primer tiempo. Olveira sostuvo el empate en la primera etapa. Y una complementaria donde me parece que Olimpia se desató más. Estuvo muy atado, muy comprimido en el primer tiempo. Le costó crear situaciones de gol. Y en la complementaria sí. Vio un Olimpia un poco más suelto, más animado, tuteándolo más a Libertad, con los problemas de la elaboración de juego. Porque Olimpia tampoco es que tuvo 4 o 5 situaciones como lo tuvo Libertad en el primer tiempo. Pero le pisó mejor la cancha de Libertad. Pero Olimpia no es luego de trabajar en la mitad de la cancha, Cotita. ¿Te diste cuenta? En este partido se ratificó. Ramón recuperaba y jugaba larga, lo mismo que Gómez. No era un equipo de mucha tenencia en la mitad de la cancha. Pero la tenencia no tiene relación con la claridad en los metros finales. Vos podés ser un equipo muy directo, pero ser dañino, ser perjudicial. Y Olimpia no tuvo eso en el segundo tiempo. No, en el primero particularmente no tuvo tanto. En el segundo tampoco. Cuando le marcó la cancha a Libertad, cuando se le plantó mejor a Libertad y le robó
el protagonismo a Libertad, tampoco le supo crear. La jugada de Derlis fue una mala habilitación de Alejandro Silva, que entró muy mal al partido. Una pelota cruzada de izquierda al medio innecesariamente. Después, que otra jugada tuvo Olimpia en el segundo tiempo, teniendo dominio de partido? Ninguno. Le costó. Gran actuación de su arquero de nuevo, el primer tiempo.